Un muerto habló, un rey escuchó, y al amanecer todo se cumplió. Si la Biblia prohíbe hablar con los muertos, ¿por qué Dios permitió que Samuel apareciera? Lo que descubrirás hoy cambiará para siempre la manera en que lees este pasaje. Hay pasajes en la Biblia que nos incomodan profundamente, no porque sean oscuros, sino porque nos obligan a hacernos preguntas que preferimos evitar. El episodio de 1 Samuel 28 es uno de ellos. Un rey en crisis, una médium en Endor y un profeta muerto que de repente habla con plena autoridad. ¿Cómo entendemos todo esto sin perder el hilo de la fe? Hay preguntas que la fe no puede esquivar. Hay pasajes de la Escritura que no se rinden ante respuestas fáciles, que permanecen como piedras incómodas en el camino del creyente que busca la verdad con honestidad. Este es uno de ellos. El episodio de la médium de Endor ha generado debate durante siglos entre comentaristas bíblicos, teólogos y personas comunes que leen sus Biblias con el corazón abierto. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, entendía profundamente esa tensión entre la fe y la pregunta honesta. Spurgeon afirmaba que la Biblia no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad, sino para transformar nuestro corazón. Pero también enseñaba con firmeza que la palabra de Dios resiste el escrutinio más profundo y que no hay pregunta sincera que la fe bíblica no pueda sostener. Spurgeon entendía que la verdad no teme las preguntas difíciles. Al contrario, es en las preguntas más oscuras donde la luz de la Escritura brilla con mayor intensidad. Él decía que los pasajes que nos confunden no son errores divinos, sino invitaciones a arrodillarnos más profundamente ante el misterio de un Dios que es siempre más grande que nuestras categorías humanas y nuestros sistemas teológicos. Por eso hoy nos detenemos ante este pasaje perturbador con reverencia, con valentía intelectual y con el deseo genuino de entender lo que Dios quiso decirnos a través de él. No venimos a especular con ligereza, tampoco a esquivar lo que incomoda. Venimos a mirar de frente lo que la Biblia dice, dejando que sea ella quien hable y no nuestros prejuicios ni nuestros temores los que dicten la respuesta. El episodio se encuentra en 1 Samuel 28. Saúl, el primer rey de Israel, está atrapado en una situación de total desesperación. Los filisteos han reunido un ejército poderoso que se extiende como una sombra de muerte sobre los valles de Israel. Saúl mira ese ejército y siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Entonces busca a Dios con urgencia, pero Dios guarda un silencio absoluto y devastador. Los sueños de Saúl están completamente vacíos. Sus profetas no tienen ninguna palabra. El Urim no responde. El cielo parece sellado, como si Dios hubiera apartado su rostro definitivamente de este hombre que tantas veces lo rechazó con su desobediencia. En ese abismo de silencio divino, Saúl toma la decisión más desesperada de su vida: buscar en los muertos lo que Dios le ha negado en vida. Busca a una mujer en la región de Endor, conocida como invocadora de espíritus. Le pide que haga lo impensable: traer a Samuel desde el mundo de los muertos. La mujer comienza su práctica oscura y de repente algo ocurre que la aterra profundamente. Algo o alguien aparece de un modo completamente fuera de su control. Su reacción no es de actuación ni de teatro, es genuino terror. Saúl le pregunta qué ve. Ella describe con voz temblorosa a un anciano envuelto en un manto. Saúl reconoce de inmediato que es Samuel. Lo que sigue es una de las conversaciones más sobrecogedoras de todo el Antiguo Testamento. La figura habla con plena autoridad, reprende duramente a Saúl y le anuncia con precisión su muerte inminente. Al amanecer siguiente, todo se cumple exactamente como fue anunciado. ¿Qué debemos pensar de todo esto? ¿Fue realmente Samuel quien apareció o fue un demonio tomando su apariencia para engañar y destruir? ¿Fue una alucinación nacida de la desesperación extrema? ¿Un engaño elaborado de la médium? La pregunta es completamente legítima, porque la respuesta toca lo que creemos sobre la muerte, el alma, el más allá y los límites del poder demoníaco sobre los seres humanos. Esta pregunta también toca nuestra vida cotidiana de maneras más cercanas de lo que imaginamos. Cada vez que alguien visita a una vidente buscando respuestas,
Cada vez que alguien consulta el horóscopo en busca de dirección, cada vez que alguien intenta comunicarse con sus difuntos a través de rituales oscuros, está repitiendo de algún modo el error fatal de Saúl en Endor. Porque lo que vemos en este relato no es solo la historia de un rey destruido por su propia desobediencia, es la historia de un alma que agotó todas las fuentes legítimas de luz y terminó buscando respuestas en la oscuridad. Y esa historia se repite hoy, con otros nombres en otras ciudades, con la misma desesperación de fondo y con la misma ausencia de Dios que trae el pecado sostenido. La palabra de Dios dice claramente en Deuteronomio 18 que consultar a los muertos es una abominación ante los ojos del Señor. No es una sugerencia ni una preferencia cultural. Es una prohibición directa que nace del amor de Dios por su pueblo. Dios prohíbe esas prácticas porque conoce el peligro real que se esconde detrás de ellas, un peligro que Saúl descubrió demasiado tarde. Spurgeon decía que cuando encuentres un pasaje que no comprendes, no lo abandones, porque arrodillarse ante él con fe es el primer paso hacia la comprensión. Esa es la postura que adoptamos hoy, no con arrogancia académica ni con escepticismo frío, sino con humildad genuina ante la palabra viva de Dios, que siempre tiene más profundidad de la que alcanzamos a ver a primera vista. Porque este pasaje no existe por accidente en las Escrituras. Dios permitió deliberadamente que estuviera en su palabra con un propósito profundo y eterno. Ese propósito tiene implicaciones que hablan directamente a nuestra vida espiritual de hoy. No es un relato olvidado del pasado, es un espejo que nos devuelve preguntas que siguen siendo nuestras, urgentes y completamente actuales en el mundo de hoy. Antes de continuar, necesito decirte algo importante. Si en este momento sientes que tu vida espiritual perdió el fuego, que Dios parece distante, que la oración se volvió un ritual vacío, ese dolor tiene solución. En el primer comentario fijado, encontrarás el enlace para adquirir nuestro ebook, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. 21 días que pueden transformar por completo tu vida de fe. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y no postergues más adquirir el ebook. No es solo lectura, es un encuentro diario, profundo y real, con el Dios que te busca, con el mismo amor con que buscó a David en su peor momento. Él te está esperando. El silencio de Dios es una de las experiencias más desconcertantes que puede atravesar un ser humano. No hay nada que ponga a prueba la fe con mayor intensidad que orar, clamar, buscar con urgencia el rostro de Dios y encontrar únicamente silencio. Saúl conoció ese silencio, y lo que hizo con él revela algo profundo sobre el estado de su corazón y sobre los peligros que acechan cuando la desesperación reemplaza a la fe. Para entender por qué Saúl llegó a Endor, necesitamos entender primero cómo llegó al silencio de Dios. La historia de Saúl es la historia de un hombre que recibió todo de parte del Señor y lo perdió todo por causa de su propia terquedad. Dios lo eligió, lo ungió, lo equipó con su espíritu y lo colocó sobre su pueblo. Y Saúl, en lugar de humillarse ante esa gracia, construyó un altar a su propio orgullo. El primer gran quiebre ocurrió en Gilgal, cuando Saúl no esperó a Samuel y ofreció él mismo el holocausto, usurpando una función sacerdotal que no le correspondía. El profeta llegó y pronunció una sentencia que cambiaría todo. Tu reino no permanecerá. No son palabras de un hombre enojado, son la declaración de un Dios que toma en serio la obediencia y que no comparte su gloria con el orgullo humano. Pero Saúl no aprendió. La segunda gran desobediencia llegó con los amalecitas. Dios le ordenó destruir todo, absolutamente todo. Saúl perdonó al rey Agag y se quedó con lo mejor del ganado, argumentando que era para sacrificarlo a Dios. Y cuando Samuel confrontó esa racionalización religiosa, pronunció palabras que han resonado a través de los siglos. La obediencia es mejor que el sacrificio. Esas palabras de 1 Samuel 15:22 son un pilar fundamental para comprender todo lo que viene después en la historia de Saúl. Dios no quiere nuestros rituales cuando estos son sustitutos de la obediencia genuina. No quiere nuestros sacrificios
cuando los ofrecemos para compensar lo que nos hemos negado a entregar. Saúl aprendió esa lección demasiado tarde, cuando el reino ya le había sido quitado de las manos. A partir de ese momento, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y en su lugar llegó un espíritu perturbador. No es una imagen literaria ni poética, es la descripción literal de lo que ocurre cuando un ser humano cierra persistentemente la puerta al Espíritu Santo. Queda expuesto a influencias que antes no podían tocarlo. La presencia de Dios era la cobertura de Saúl, y al perderla quedó completamente vulnerable. David, el joven pastor que tocaba el arpa para calmar los tormentos de Saúl, se convirtió en el recordatorio viviente de todo lo que Saúl había perdido. En David había algo que en Saúl se había extinguido: la devoción genuina al corazón de Dios. Y eso despertó en Saúl una envidia feroz que eventualmente se convirtió en odio persecutorio y en una vida desperdiciada en perseguir a quien Dios mismo había elegido. Cuando llegamos a 1 Samuel 28, Saúl es ya un hombre completamente diferente al que fue ungido con tanto potencial. Es un rey que gobierna con el cuerpo, pero perdió el alma. Ha expulsado a los médiums y adivinos de la tierra, cumpliendo la ley de Dios en lo externo. Pero cuando llega la desesperación máxima, es exactamente a esas prácticas prohibidas a las que acude. La hipocresía quedó expuesta en el momento más oscuro. Eso nos habla de algo que debemos tomar muy en serio. No basta con cumplir los requisitos externos de la fe cuando el corazón no ha sido verdaderamente transformado. No basta con eliminar ciertos pecados de nuestra vida visible mientras los alimentamos en secreto. Tarde o temprano, la presión de la vida expone lo que realmente hay dentro de nosotros, exactamente como la crisis de los filisteos expuso lo que había dentro de Saúl. Jesús habló de esto con claridad en Mateo 12, 43-45, cuando describió al espíritu impuro que sale de un hombre y luego regresa para encontrar la casa barrida, arreglada y vacía. Y dice que entonces trae consigo 7 espíritus peores. La limpieza exterior, sin la llenura del Espíritu de Dios, no produce santidad duradera. Produce un vacío que eventualmente será llenado por algo oscuro y destructivo. El caso de Saúl ilustra con dolorosa claridad esa verdad. Él limpió externamente su reino de prácticas ocultistas, pero no llenó su corazón con una obediencia genuina y una comunión real con Dios. Construyó una fachada religiosa sobre un corazón que seguía siendo el centro de sus propias decisiones. Y cuando esa fachada no pudo sostenerse bajo el peso de la crisis, buscó exactamente lo que había prohibido. Hay algo profundamente humano en la reacción de Saúl, aunque no por eso sea correcto. Cuando el miedo nos paraliza, cuando las circunstancias se vuelven insoportables y el cielo parece sordo a nuestras oraciones, existe una tentación muy real de buscar respuestas en cualquier lugar con tal de callar la angustia. Esa tentación no es ajena a ninguno de nosotros, y reconocerlo es el primer paso hacia la vigilancia. Pero la Biblia nos muestra que hay una diferencia fundamental entre el creyente que atraviesa el silencio de Dios con fe y el que lo abandona con desesperación. El Salmo 22, que comienza con el grito de un alma que siente que Dios ha guardado silencio, termina con una declaración de confianza absoluta. El silencio de Dios no es el abandono de Dios, es a veces el espacio donde la fe madura o se revela por lo que realmente es. Saúl no tenía esa fe, no la había cultivado en los años de abundancia, y por eso en el momento de la crisis no encontró dentro de sí mismo los recursos espirituales para sostenerse. Quien no construye sobre la roca en tiempos de calma, no tiene dónde sostenerse cuando llegan las tormentas. Y la tormenta de Saúl fue devastadora precisamente porque su fundamento era él mismo, no el Dios viviente. Lo que la historia de Saúl nos está diciendo, antes de llegar siquiera al momento de Endor, es que el camino hacia las tinieblas no comienza con una gran decisión oscura. Comienza con pequeñas desobediencias, con pequeños compromisos del corazón, con la preferencia gradual por nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, y avanza de manera casi imperceptible hasta que un día la oscuridad ya no es el destino, sino el lugar donde uno vive.
Endor no fue el comienzo de la caída de Saúl, fue el resultado final de una vida de resistencia sistemática a la gracia divina. Y esa es la lección más urgente que este pasaje nos ofrece antes de adentrarnos en la pregunta sobre Samuel. Examina hoy el estado de tu corazón. No esperes a que llegue tu propia Endor para descubrir en qué estás fundamentando realmente tu vida espiritual. Llegamos ahora al corazón de la pregunta que da título a este mensaje. ¿Fue realmente Samuel quien apareció aquella noche en Endor, o fue otra cosa lo que se manifestó ante los ojos aterrorizados de Saúl y de la médium? Esta pregunta no es menor. Es una de las más debatidas en toda la historia de la teología bíblica, y las respuestas que los estudiosos han propuesto revelan cuánto está en juego en su correcta interpretación. Existen básicamente tres posiciones sostenidas por creyentes serios a lo largo de la historia de la Iglesia. La primera sostiene que lo que apareció fue genuinamente el espíritu de Samuel, permitido por Dios de manera soberana para pronunciar un mensaje final sobre Saúl. La segunda sostiene que fue un demonio disfrazado. La tercera sostiene que fue una ilusión de la médium, un engaño que se salió de su propio control y la dejó completamente sin respuestas. Cada una de estas posiciones tiene defensores respetables y argumentos bíblicos que la sustentan. No es nuestra intención descartarlas con ligereza, pero sí queremos examinar con honestidad lo que el texto mismo dice, porque al final es la Escritura la que debe tener la última palabra, y no nuestras preferencias teológicas ni nuestro nivel de comodidad ante lo sobrenatural. El texto de 1 Samuel 28 es notablemente directo. No dice que la médium creó una ilusión, no dice que un demonio tomó la forma de Samuel. El texto dice, de manera sencilla y sin calificativos, que Samuel subió. El mismo relato bíblico lo identifica como Samuel en varias ocasiones, y las palabras que pronuncia la figura son completamente coherentes con el carácter y el mensaje profético que Samuel había entregado en vida. Esto es enormemente significativo. Los demonios, cuando engañan, no suelen entregar mensajes que glorifiquen la soberanía de Dios y que se cumplan con precisión profética al día siguiente. El mensaje que la figura pronuncia no busca seducir a Saúl ni ofrecerle esperanza falsa. Al contrario, le anuncia juicio, derrota y muerte inminente. Es un mensaje de verdad severa, no de engaño adulador. Eso es difícilmente compatible con la naturaleza del engaño demoníaco. Además, la reacción de la médium misma es enormemente reveladora. Ella es una profesional del engaño espiritual. Ha visto o fingido ver muchas cosas en el ejercicio de su práctica oscura. Pero lo que aparece esta noche la aterra de una manera que no puede controlar ni disimular. Su grito no es de actuación, es el grito de alguien que ve algo completamente diferente a lo que esperaba y que escapa radicalmente a su control. Eso sugiere que lo que ocurrió no fue producto de su arte oscuro. No fue ella quien lo convocó. Fue Dios quien, soberanamente y por sus propios propósitos eternos, permitió que Samuel se manifestara en ese momento específico de la historia. La médium fue el instrumento involuntario de un acto divino que estaba completamente más allá de su capacidad y comprensión. Y eso la aterró precisamente porque sabía lo que podía hacer y lo que no podía. Dios, en su soberanía absoluta, puede hacer cosas extraordinarias que no se convierten en patrones ni en precedentes para nosotros. El hecho de que Dios permitiera esta aparición única no valida en ningún sentido la consulta a los muertos, ni legitima las prácticas espiritistas. Al contrario, demuestra que incluso cuando Saúl intentó usar las tinieblas para obtener lo que quería, Dios usó ese mismo momento para pronunciar su verdad soberana. Hay algo profundo en esto. Dios no fue sorprendido por la decisión de Saúl de ir a Endor. Nada lo sorprende. Y en lugar de simplemente dejar que Saúl cayera en el engaño que buscaba, permitió que ese momento oscuro fuera el escenario de una última palabra de verdad. Samuel no vino a consolar a Saúl. Vino a confirmar que el juicio pronunciado años atrás era absolutamente irreversible y estaba a punto de cumplirse. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que Dios permitiera esto
si la Escritura prohíbe taxativamente la consulta a los muertos? La respuesta es que hay una diferencia fundamental entre lo que los seres humanos hacen y lo que Dios soberanamente permite que ocurra. Saúl fue a Endor en desobediencia, pero Dios, en su soberanía insondable, usó incluso ese acto de rebelión para sus propios propósitos eternos. Esto no es una excepción extraña en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios tomando las decisiones más oscuras de los seres humanos y usándolas para ejecutar sus planes. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, y Dios usó esa traición para salvar a toda una nación. Judas traicionó a Jesús, y Dios usó esa traición para la redención del mundo. El pecado nunca sorprende a Dios ni frustra sus propósitos eternos. Lo que sí debemos tener absolutamente claro es que la aparición de Samuel en Endor no justifica ninguna práctica de comunicación con los muertos. Este fue un acto soberano de Dios, no una demostración de que los médiums tienen poder real para convocar a los fallecidos. Los médiums no tienen ese poder, nadie lo tiene, y cuando creen tenerlo, lo que realmente están haciendo es abriendo puertas a entidades que no son los seres amados que dicen invocar. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Si el príncipe de las tinieblas puede disfrazarse de mensajero celestial, con mayor razón sus servidores pueden imitar la voz o la personalidad de un ser querido fallecido. Lo que el ocultismo ofrece no es contacto real con los muertos, es una puerta de entrada a la demonización disfrazada de consuelo y de cercanía. Dios nos llama a buscarle a Él directamente. En Isaías 8:19-20, el Señor pregunta con una claridad que no deja espacio para interpretaciones: ¿por qué consultar a los muertos en favor de los vivos? Acudid a la ley y al testimonio. El antídoto contra el engaño espiritual no es buscar más fuentes sobrenaturales, es volver con todo el corazón a la palabra de Dios, que es la única fuente de verdad que nunca engaña ni decepciona a quienes la buscan con fe. La historia de Endor es una advertencia clara sobre los peligros de buscar dirección espiritual fuera de los canales que Dios ha establecido. Y esos canales son la oración, la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Todo lo demás, por más que parezca sobrenatural o convincente, es una desviación peligrosa que puede llevarnos exactamente al mismo destino trágico que encontró Saúl al amanecer del día siguiente a su oscura noche en Endor. La noche en Endor terminó, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Al amanecer del día siguiente, exactamente como Samuel había anunciado, el ejército de Israel fue derrotado por los filisteos en el monte Gilboa. Los hijos de Saúl cayeron en batalla, y Saúl, herido gravemente por los arqueros enemigos, tomó su propia espada y se quitó la vida. El hombre que comenzó su historia ungido por Dios terminó en un campo de batalla sin ninguna salida. Esta es una de las escenas más sobrecogedoras del Antiguo Testamento. No porque sea violenta, sino porque es la imagen de un destino que pudo haber sido completamente diferente. Saúl tenía todo lo que se necesita para ser un rey grande delante de Dios: el llamado divino, el Espíritu Santo, la unción, el pueblo, los recursos. Todo estaba en sus manos, y lo perdió, no por falta de talento ni de oportunidades, sino por una sola razón fundamental: no quiso obedecer. Hay una pregunta que este final nos obliga a hacernos, y es una pregunta que no tiene respuesta cómoda. ¿Qué habría pasado si Saúl hubiera elegido diferente? ¿Qué habría pasado si en Gilgal hubiera esperado a Samuel con paciencia y confianza en Dios? ¿Qué habría pasado si con los amalecitas hubiera obedecido completamente en lugar de racionalizar su desobediencia con lenguaje religioso? Nunca lo sabremos, pero podemos aprender de lo que sí ocurrió. Lo que ocurrió es que Saúl tomó decisiones pequeñas de desobediencia que lo llevaron a decisiones más grandes de desobediencia. Y cada decisión lo alejó un paso más del corazón de Dios y lo acercó un paso más a su propia destrucción. Así funciona siempre el pecado cuando no es confrontado a tiempo,
comienza como una pequeña concesión y termina siendo la arquitectura completa de una vida alejada de Dios. Cada pequeña rendición abre la puerta a la siguiente. El contraste con David es profundamente iluminador. David también pecó y no pecó poco. El pecado de David con Betsabé y la manera en que organizó la muerte de Urías son actos de una oscuridad que nos resulta difícil de comprender viniendo de un hombre que amaba a Dios. Pero hay una diferencia fundamental entre David y Saúl que lo cambia todo. Cuando David fue confrontado con su pecado, se quebró. No se justificó, no racionalizó, se quebró completamente. El Salmo 51 es el testamento de ese quebramiento. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. No hay excusas en esas palabras. No hay negociación con Dios, ni intento de minimizar lo que ocurrió. Hay una rendición total del alma ante la santidad de Dios. Y esa rendición fue lo que distinguió a David de Saúl, no la magnitud de sus pecados, sino la respuesta de su corazón ante la corrección divina. Dios no busca personas perfectas. La Biblia está llena de personas profundamente imperfectas que Dios usó de maneras extraordinarias a lo largo de toda la historia sagrada. Lo que Dios busca es lo que describe el Salmo 51:17. Un corazón quebrantado y contrito. Ese es el corazón que Dios no desprecia. No el corazón que nunca falla, sino el corazón que cuando falla sabe caer a los pies de Dios, en lugar de huir de su presencia. Saúl nunca aprendió a caer a los pies de Dios. Cada vez que fue confrontado, buscó la manera de justificarse, de trasladar la culpa, de salvar su imagen delante de los demás. En 1 Samuel 15, cuando Samuel lo confrontó por no haber destruido todo lo que Dios ordenó, Saúl respondió de inmediato: «Yo he obedecido la voz del Señor». Y cuando Samuel insistió, Saúl culpó al pueblo. Nunca asumió su responsabilidad de manera genuina y profunda. Esa incapacidad para el arrepentimiento genuino es uno de los síntomas más peligrosos en la vida espiritual de cualquier creyente. Porque el arrepentimiento no es simplemente sentir tristeza por las consecuencias del pecado. Es lo que Pablo describe en 2 Corintios 7:10 como la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Es una tristeza que toca la realidad de haber ofendido el corazón de un Dios que nos ama profundamente y nos ha dado todo de sí mismo. La historia de Saúl nos confronta con una pregunta muy personal. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos señala algo en nuestra vida que necesita cambiar? ¿Somos como David, que aunque tardó en ser confrontado, cuando lo fue, se quebró completamente? ¿O somos como Saúl, que escuchaba la corrección divina pero siempre encontraba una manera de racionalizarla y de sobrevivir espiritualmente sin realmente cambiar nada en el fondo de su corazón? Porque hay muchas personas que practican una religiosidad de superficie, mientras resisten sistemáticamente el trabajo del Espíritu Santo en las profundidades de su corazón. Personas que asisten a la iglesia, que leen la Biblia, que participan en los rituales externos de la fe, pero que en las áreas más íntimas de su vida han construido muros que Dios no puede penetrar porque ellos mismos no lo permiten. Esa es la tragedia de Saúl, y también puede ser la nuestra. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20 algo que no deja de conmovernos: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Esas palabras fueron dirigidas a una iglesia, no a incrédulos. Fueron dirigidas a personas que se llamaban creyentes, pero ante quienes Jesús estaba del lado de afuera, llamando pacientemente, esperando que alguien abriera la puerta. El final de Saúl en el monte Gilboa no tiene que ser el final de nadie que esté escuchando estas palabras hoy. Hay una gracia que todavía está disponible, una puerta que todavía está abierta, una voz que todavía llama con paciencia y con amor genuino. El Dios que no abandonó a David en su pecado más oscuro es el mismo Dios que te está hablando en este momento, invitándote a abrir lo que has mantenido cerrado por demasiado tiempo. Porque la lección más profunda de la vida de Saúl no es que Dios abandona a los que fallan. La lección más profunda
es que Dios no puede hacer mucho con un corazón que se niega a rendirse, no porque Dios sea impotente, sino porque el amor de Dios respeta la libertad que nos ha dado. Y cuando usamos esa libertad para construir muros alrededor de nuestro corazón, Dios espera afuera, llamando con la paciencia infinita de un padre que no se rinde fácilmente con ninguno de sus hijos. Hasta aquí hemos recorrido el camino de Saúl desde su ungimiento hasta su destrucción. Hemos examinado la naturaleza de lo que ocurrió en Endor y hemos confrontado la pregunta sobre el arrepentimiento. Pero hay una dimensión de este relato que todavía no hemos explorado con suficiente profundidad y es quizás la más relevante para nuestra vida espiritual cotidiana. ¿Qué nos dice esta historia sobre la realidad del mundo espiritual? Vivimos en una época de confusión espiritual sin precedentes. Por un lado, existe un materialismo que niega cualquier realidad más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Por otro lado, existe una fascinación creciente con lo oculto y lo esotérico que ha penetrado incluso en comunidades que se llaman a sí mismas cristianas. La Biblia traza un camino que no niega la realidad espiritual, pero sí establece con claridad dónde podemos y dónde no podemos participar de ella. Esta distinción es vital. No es suficiente reconocer que el mundo espiritual existe. Necesitamos saber también qué lugar nos corresponde en él y qué puertas Dios ha cerrado con un propósito de amor y protección para sus hijos. Saúl ignoró esos límites y cada vez que lo hizo pagó un precio más alto hasta que llegó la cuenta final. La historia de Endor nos enseña que el mundo espiritual es absolutamente real. No es una metáfora, no es una construcción cultural. Hay fuerzas espirituales operando en dimensiones que nuestros ojos físicos no pueden ver, y esas fuerzas tienen consecuencias concretas y poderosas en el mundo que sí podemos ver. Saúl lo descubrió de la manera más dolorosa, y la Biblia quiere que lo sepamos antes de que tengamos que aprenderlo de esa misma manera. El apóstol Pablo lo expresa con una claridad que no deja lugar a dudas en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esto no es lenguaje poético, es la descripción literal de una realidad que opera constantemente alrededor de nosotros, independientemente de que la reconozcamos. Pero así como la Biblia no niega la realidad espiritual, tampoco nos llama a obsesionarnos con el mundo demoníaco, ni a buscar experiencias sobrenaturales como las que buscó Saúl. El camino bíblico es el de una espiritualidad centrada en Dios, nutrida por su palabra y guiada por su espíritu. No es una espiritualidad que busca signos para confirmar su fe, sino una fe que descansa en la suficiencia de lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras. Deuteronomio 29:29. Nos da un principio fundamental. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Dios no nos ha revelado todo. Hay misterios en el universo espiritual que Él ha guardado para sí mismo. Y nuestra responsabilidad no es descifrar esos misterios mediante prácticas prohibidas, sino caminar fielmente con lo que sí nos ha revelado en su palabra viva. Cuando Saúl agotó los medios que Dios había establecido y no obtuvo respuesta, en lugar de humillarse y aceptar el silencio divino como una señal de su juicio, buscó penetrar lo que Dios había guardado como secreto mediante prácticas ocultistas. Y eso fue exactamente lo que lo destruyó. No fue la derrota militar lo que acabó con Saúl. Fue la decisión espiritual que tomó la noche antes de que comenzara esa batalla final. Hay una lección aquí para todos los que alguna vez han sentido que Dios no responde. El silencio de Dios no es siempre una invitación a buscar otras fuentes de revelación. A veces es una invitación a la quietud, a la espera, a la confianza, sin evidencia inmediata. El Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud no es pasividad, es la postura del alma que ha aprendido que Dios es suficiente incluso cuando calla. La historia también nos confronta con el tema de la muerte y lo que ocurre después de ella.
Esta es una de las preguntas más profundas del corazón humano, una pregunta que el duelo puede hacer tan urgente que nos hace vulnerables a cualquier fuente que prometa una respuesta. Cuando alguien a quien amamos muere, el deseo de saber que está bien, de escuchar su voz una vez más, es completamente comprensible y profundamente humano. Pero la Biblia no nos deja sin respuesta en este punto. Lucas 16, en el relato del rico y Lázaro, nos presenta una imagen de lo que ocurre después de la muerte. Los justos van a un lugar de consuelo junto a Dios. Y en ese mismo relato, cuando el rico pide que alguien vaya a advertir a sus hermanos, la respuesta es categórica. Tienen a Moisés y a los profetas. Si no los escuchan a ellos, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Esa respuesta es profundamente reveladora. Dios no nos llama a buscar a nuestros seres amados fallecidos para recibir orientación espiritual. Nos ha dado su palabra, y esa palabra es suficiente. El consuelo que el corazón doliente necesita no lo encontrará en sesiones espiritistas ni en mensajes de médiums. Lo encontrará en las promesas eternas de un Dios que venció a la muerte y que prometió que quienes mueren en Él no están perdidos, sino simplemente adelantados. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14 nos dice que no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la respuesta cristiana al dolor del duelo. No la búsqueda de contacto con los muertos, sino la esperanza viva de la resurrección fundamentada en la victoria real de Cristo. El mundo espiritual es real, y hay fuerzas en él que buscan engañarnos, destruirnos y alejarnos de Dios. Pero también es real la autoridad que Cristo nos ha dado sobre esas fuerzas, la protección del Espíritu Santo y la suficiencia de la palabra de Dios para iluminar cada aspecto de nuestra vida. No necesitamos buscar en la oscuridad lo que Dios ya nos ha entregado con generosidad en la plena luz de su palabra eterna. La armadura de Dios que Pablo describe en Efesios 6 no es decorativa, es completamente funcional y es la provisión de Dios para cada creyente. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y la oración constante. Esas son nuestras armas, la palabra y la oración, la fe y la obediencia. Eso es todo lo que necesitamos para estar firmes. Llegamos al final de este recorrido por uno de los pasajes más oscuros y luminosos de la Escritura. La historia de Endor nos enseña que Dios es soberano incluso en la oscuridad, que el arrepentimiento genuino es la diferencia entre la destrucción y la restauración, y que su palabra es suficiente para cada pregunta de nuestra alma. No esperes más. Si tu corazón siente esa sed de volver a estar cerca de Dios, el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios fue hecho para ti. Encuéntralo en el primer comentario fijado y adquiérelo hoy. Cada día de esos 21 días es un paso real de regreso al Padre que te ama. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este contenido edificó tu fe, suscríbete al canal, dale me gusta, deja tu comentario y sigue viendo los próximos videos que aparecerán en pantalla. Dios te bendiga.